Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos para escuchar de la palabra del Señor. Y bueno, quisiera comenzar diciéndole de que este sermón será algo diferente por mi parte, a como acostumbramos a entablar un sermón, debido a que tengo yo un ministerio de evangelista, pero nosotros no tenemos un ministerio de maestro. Y, y ahora, para ver este tema necesitamos, por así decirlo, de un ministerio de maestro. Así que con la ayuda del Señor vamos a tratar de que con su ayuda podamos ver este tema, de que es un tema tan relevante para estos días, porque es un tema que es actual y que está por suceder. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos aquí en su presencia, Señor mío, para pedirle, Padre Santo, de que usted nos ayude a comprender las Sagradas Escrituras, para que usted, Padre Santo, usted venga, Señor, y le enseñe a su pueblo. Sabemos de que el profeta dijo de que ni el evangelista ni el pastor pueden compararse al ministerio de maestro en cuanto a la enseñanza. Pero por favor, Padre Santo, a pesar de que yo sea un evangelista, usted, Padre, ayúdeme, Señor, para entrar a los hermanos, para entrar a los corazones de los hermanos, Padre Santo, y que ellos puedan entender este tema tan relevante y tan actual que usted tiene para hoy. Así que, Señor mío, pedimos, Señor, su bondad, su misericordia, su gloriosa presencia aquí, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Bueno, vamos a ir a las Escrituras, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Cuando lo hayan hallado, me dispondré a leer, y comienzo a leer en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, que Dios bendiga su palabra. Yo creo que ya están asimilando más o menos de qué trata el sermón, amén. El siguiente extracto de la Escritura está en Salmos capítulo 27, versículo 1 al versículo 5. Comienzo a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Que el Señor Jesucristo añada las bendiciones a su palabra, y Dios les bendiga, amados hermanos. El título para hoy es la resurrección y el arrebatamiento. Amén. Un tema poderoso, un tema que es actual, es un tema de que lo estamos procesando, es un tema que lo estamos viviendo. Salmo 27, el extracto que acabamos de leer es lo que leyó el profeta en el mensaje El Rapto de 1965. ¿Por qué leyó eso? ¿Por qué leyó ese extracto? ¿Por qué nuestro Dios nos esconderá en su tabernáculo? Nuestro Dios nos esconderá y nos pondrá sobre una roca.
¿Qué tiene que ver ese versículo con el arrebatamiento? ¿Qué tiene que ver ese versículo con el rapto? Amén. ¿Por qué? Porque es un tiempo de temor. Es un tiempo de pánico. David decía: se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Pero David terminó diciendo: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ese es el arrebatamiento. Sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Ese es el arrebatamiento. El diablo nos odia. El diablo trata de hacer lo imposible para atacarnos. El diablo nos envió una enfermedad. El diablo provoca que hayan peleas familiares o peleas en el trabajo. El diablo trata de dañarte psicológicamente. El diablo nos quita el trabajo para atormentarnos e infundir temor. Está llegando el tiempo en que el odio del diablo se está volviendo tan, pero tan tremendo, en que el diablo está, pero desatado. El tormento del diablo es que el tormento que tiene, lo que lo compleja, lo que lo complica, el tormento de él es que a pesar de que nos lanza una enfermedad, a pesar de los conflictos familiares o con el mundo, a pesar de los problemas económicos, el conflicto que tiene Satanás, la complejidad que tiene el diablo, es que a pesar de todo eso, a pesar de todas esas cosas que trata de afectarnos, nosotros aún así podemos vivir la palabra. Aún así nosotros podemos defender esta palabra. Aún así nos mantenemos fieles a la palabra. A pesar de todos los conflictos que nos puede ocasionar el diablo. A pesar de todo eso, nosotros nos mantenemos fieles a la palabra de Jesucristo. Y no defraudamos al Señor Jesucristo. Porque la primera Eva defraudó a su esposo. Pero esta segunda Eva no defraudará a su esposo. Nosotros, la novia de Jesucristo, nos mantenemos fieles a la palabra. Y eso el diablo lo atormenta. Eso el diablo lo descontrola, lo saca de quicio. Eso el diablo es un tormento para él. Porque a pesar de día tras día, tratar de afectarnos, tratar de hacernos daño, nosotros nos mantenemos fieles a Jesucristo. Y eso atormenta al enemigo, eso afecta al enemigo. Y su odio va creciendo, acrecentándose más y más. Por esta razón, en el diablo cabalga un odio tremendo hacia nosotros. Y el odio del diablo cabalgará de forma tan tremenda que esta apretura económica y pestilente se transformará, evolucionará, tendrá más fuerza y tratará de dañar a los escogidos, tratará de dañar a la novia de Jesucristo, porque el diablo nos odia. Esta ha sido una pandemia mundial, esto ha sido una llaga que ha sido a nivel mundial, pero pronto llegará, que el odio del diablo llegará a su tal cúlmine que tratará de matarnos. Tratará de asesinarnos. Evolucionará a una apretura religiosa, en donde el diablo se esmera en asesinarnos. Tal cual como Caín mató a Abel. Tal cual como Caín mató a Abel por causa de la revelación que tenía Abel. Y por causa de que nosotros nos mantenemos fieles al mensaje, por causa que nosotros nos mantenemos fieles a la palabra, por cuanto nosotros tenemos revelación de la palabra, el diablo nos odia, el diablo se esmera en hacernos daño, y el daño va a llegar a un nivel tan alto que el diablo va a querer matarnos. Amén. Pero en el momento en que el diablo luche con más fuerza para cumplir su cometido, porque el diablo luchó para matar a Jesús. El diablo se esmeró en matar a Jesús. Él creó un gran conflicto, creó una gran atmósfera para poder matar a Jesús. Y eso es lo que quiere para nosotros. El diablo quiere matarnos. Pero cuando el diablo se encuentre quizás en lo más próximo a realizar su cometido, es cuando Jesucristo viene por nosotros.
Es cuando Jesucristo viene por su novia. Por esa razón David dijo: se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores, se llegaron a mí mis enemigos. Pero dice David que en el día del mal, Dios sobre una roca nos pondrá en alto sobre una roca, porque nos sacará de aquí como hijos de Dios que somos. Y el diablo no nos puede tocar, el diablo no nos va a poder tocar, porque Jesucristo viene por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Será un rescate perfecto. Será un rescate perfecto. Vamos a ser rescatados de las garras del enemigo. Vamos a ser rescatados y nos iremos con Jesucristo a la gloria. ¡Uy, qué maravilloso día será ese! Porque el diablo, con tanta gana, con tanto ímpetu, con tanta emoción que le pone, con tantas ganas que le pone y quiere matarnos, hoy va a ser una gran derrota para ese enemigo. Cuando nos tenga acorralados, cuando nos tenga en un rincón, dispuesto a clavarnos la daga, hoy va a ser tremendo. Cuando ese diablo se quede con las manos vacías y no pueda hacerles daño a los escogidos. Porque estamos con Jesucristo, estamos bajo su gracia, estamos bajo su protección, estamos bajo la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, nos habla de las 7 edades de la iglesia. Nos habla de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, etc. Y después de las 7 edades de la iglesia, después de eso, en Apocalipsis 4, versículo 1, esto dice la Biblia: después de esto, o sea, de las 7 edades de la iglesia, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Ese es el rapto. Ese es el rapto de la novia. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que el rapto sucede después de la edad de la Odisea. Después de esta edad sucede el rapto. El rapto literal que produce al terminar la edad de la iglesia de la Odisea. Pero el profeta nos señala de que hay otro Efesios. O sea que de la Odisea, que es el 7, hay otro Efesios, que es la primera edad. Hay otro Efesios. ¿Cómo se explica eso? Amén. El hermano Abraham dice de que Efesios es paralelo a Josué. El libro de Efesios que vemos en la Biblia, que vemos en la Escritura, el libro de Efesios es paralelo al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Efesios es paralelo a Josué. Amén. Además, el profeta dice que Josué es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Y por último, el profeta nos llama la novia Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la novia es aquella que en su alma mora el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Efesios es paralelo a Josué. Josué, un tipo del Espíritu Santo. Porque la novia en Efesios, en otro Efesios, está unida, es una con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todo eso se conecta. La Odisea es tibia. La Odisea, los personajes de la Odisea son manufacturados. Los personajes de la Odisea hay una mezcolanza en ellos, son tibios. Amén. Son vomitados de la boca de Dios. En la Odisea son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y no se percatan de eso. No se percata, su cabeza no logra discernir la condición en la que ellos están. Amén. Por esa razón, la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío. Entonces nosotros debemos salir de la edad de la Odisea e ingresar a otro Efesios. Y otro Efesios quiere decir el Espíritu Santo en nosotros. No quiere decir de que la edad de la Odisea haya culminado, haya acabado. Cuando la edad de la Odisea culmina, es el rapto. Pero nosotros, en medio de este Edén de Satanás, en medio del mundo, en medio de la pudrición, en medio de toda esta atmósfera mundana y negativa, en medio de todo eso, hay creyentes con el Espíritu Santo.
Eso indica que son creyentes que han pasado de la Odisea, han ingresado a otro Efesios. Una edad con el Espíritu Santo. Aún nos mantenemos en la Odisea, pero en el alma del creyente, el alma del creyente ha pasado a otro Efesios. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no tenemos las características de la Odisea. No tenemos las características de la Odisea, porque nosotros no somos ciegos. Nosotros vemos la Escritura, vemos la palabra, vemos el mensaje, tenemos revelación. Nosotros no somos desventurados, nosotros somos bienaventurados, por cuanto nos mantenemos fieles a la palabra de Dios. Nosotros no somos ningunos miserables, porque la gracia de Jesucristo permanece con nosotros. Nosotros no somos pobres. Quizás económicamente sí, con los dinero de este mundo, quizás sí, pobres en cuanto a la economía del mundo, pero somos ricos en cuanto al amor de Jesucristo. Amén. Somos ricos en cuanto al amor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros no estamos desnudos. Nosotros no tenemos esas características de la Odisea que están desnudos. Nosotros nos vestimos con las sagradas escrituras. Nosotros somos la novia palabra. Nosotros somos la novia, somos cartas leídas, como dijo Pablo. Porque estamos vestidos con la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el hermano Abraham dijo otro Efesios. El hermano Abraham también habló de un sinónimo de eso y le llamó la edad de la novia. La edad de la novia. En el mensaje Ya ha salido el sol, de 1965, el profeta dice: ¡Aleluya! Estoy seguro que ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo. Y por primera vez habrá para la edad de la novia, para una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso. Habrá un mensaje en el que la plena madurez de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder. ¿Se han percatado de eso? ¿Se han percatado de eso? El hermano Abraham dice que en la edad de la novia se produce una resurrección del denominacionalismo. Amén, saliendo fuera de la denominación. Hay una resurrección que sale de ahí, porque las denominaciones están muertas. Están muertas las denominaciones, pero de ahí ocurre una resurrección. Y es una resurrección espiritual. No es la resurrección de los muertos que salen de las tumbas. No, es una resurrección espiritual. Si usted recibe el Espíritu Santo en su alma, usted ha sido parte de una resurrección espiritual. Por cuanto nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero hemos resucitado juntamente con Jesucristo. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya, la resurrección espiritual. Y esta resurrección espiritual fue para enmendar y sobrepasar la caída que se produjo en el Edén. Adán y Eva fallaron, no murieron en su carne. La Biblia dice: si comiereis del árbol de la ciencia del bien y el mal, cuando el día que comiereis de ese árbol, ese día morirás. Sin embargo, la muerte de ella, la muerte tangible de ellos no fue al instante. Ellos en primer lugar murieron espiritualmente. Amén, murieron espiritualmente. Entonces nosotros al venir a esta tierra en carne, nosotros nacimos muertos espiritualmente. Entonces debe haber en nosotros, por el Espíritu Santo, una resurrección espiritual. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en la edad de la novia, dice el profeta, esta novia se transforma en la novia Espíritu Santo. Y pasa a ser de novia a ser esposa. Por cuanto una novia está separada del esposo, pero una esposa es una con el esposo. De ahí la gran diferencia. Una novia es un ente separado todavía del novio, pero una esposa es una con el esposo. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ellos serán uno. Ellos serán una sola carne. Amén, gloria a Dios.
Entonces la novia, recibiendo el Espíritu Santo, llega a ser una con Jesucristo, llega a ser uno con la palabra. El hermano Abraham dijo que el profeta Ezequiel tuvo que comer el rollo. El hermano Abraham dijo que el apóstol Juan se le dijo, come el librito abierto. Y el hermano Abraham dice, ¿por qué? ¿Por qué les pidió eso a ellos? ¿Por qué les pidió eso a los profetas? Para ser uno con la palabra. Y nosotros, recibiendo el Espíritu Santo, somos uno con la palabra. Gloria al nombre del Señor. El viejo hombre muerto en delitos y pecados, pero luego el Espíritu Santo vivifica el alma de ese creyente que estaba muerto en delitos y pecados. En ese momento ocurre la resurrección espiritual. Gloria al nombre del Señor. En la primera resurrección, aquellos que se levanten, aquellos hermanos que están durmiendo a través de todas las edades, aquellos que se levanten, ellos debieron haber tenido una resurrección espiritual en su tiempo. Ellos debieron haber recibido el Espíritu Santo en su tiempo. Gloria a Dios. Y así ellos se levantarán con un cuerpo glorificado. Se verán jóvenes otra vez. Aleluya. Pero la resurrección espiritual que nosotros vivimos, que nosotros estamos viendo, porque nosotros no veremos muerte. Somos como el tipo de Enoc, el cual fue arrebatado y no vio muerte. Nosotros no vemos muerte, que no estaremos en la tumba, que no experimentaremos lo que es el expirar. Nosotros, lo que hayamos quedado, nosotros sí somos parte de una resurrección y somos parte de esta resurrección espiritual, la cual nos despojamos del viejo hombre y Jesucristo nace a través de nosotros. Gloria a Dios, un cambio de carácter, un cambio de actitud, un cambio en nosotros, es una transformación que nos hace caminar en la palabra. Gloria al nombre del Señor. El carácter de Jesucristo morando en el creyente. Entonces, en la edad de la novia, a pesar de estar en la Odisea, este es el Edén de Satanás. Pero estamos en la edad de la novia, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. El profeta dijo en el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. El profeta dijo, separó la edad pentecostal con la edad de la novia. Los separó. Amén. En el mensaje yo había escuchado, mas ahora veo, de 1965, el profeta dice, esta no es una edad pentecostal. Esta es la edad de los últimos días. Esta es la edad de la novia. En el mensaje, eventos modernos aclarados por profecía, el profeta dice, estamos viviendo aquí en la edad de la novia, llamando fuera la iglesia y juntándola para el rapto. Gloria al nombre del Señor. Y por último, en el mensaje liderazgo, el profeta dice, estamos entrando en el tiempo de cosecha. Esta no es la edad de Lutero, no es la edad de los pentecostales, esta es la edad de la novia. Y si el profeta lo dijo en aquel tiempo, ¿qué más de este tiempo? Si el profeta lo dijo allá, ¿qué más estando nosotros en este tiempo? Aún más pronto, más próximo a los últimos días. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros los que vivimos no seremos parte de aquellos que experimentarán la primera resurrección. Pero nosotros sí vivimos una resurrección espiritual. Amén. Todo gira en torno al Espíritu Santo. Todo gira en torno al Espíritu Santo. Ahora, hay una controversia entre los hermanos del mensaje y ellos se preguntan, y entonces, ¿quién es el que da la voz de resurrección? ¿Quién es el que la da? Hay algunos que dicen el hermano Abraham. El hermano Abraham, el profeta, Dios lo levantará y él dará la voz para resucitar a los hermanos. Otros dicen, la novia levanta a la novia. El ministerio quíntuple, los apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas, etc. Ellos son los que levantan a la novia, el ministerio quíntuple. Gloria al nombre del Señor. Pero esas no son enseñanzas correctas según la luz del mensaje.
Las falsas doctrinas de que hay una resurrección individual del profeta. Es una falsa doctrina. Amén. Dicen que el profeta con su voz levantará a los demás. Eso no es a la luz del mensaje. Y yo se lo demostraré conforme al mensaje. Se lo demostraré. En el mensaje, la reconciliación a través del compañerismo de Dios de 1956. El profeta dice: yo le conozco en el poder de su resurrección, para que cuando Él llame de entre los muertos, seré llamado a salir de allí. Ahí el hermano Abraham dice que yo voy a ser llamado y yo escucharé su llamado. El hermano Abraham en innumerables ocasiones dice: Él llamará y yo responderé. Él llamará y yo responderé. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, hay algunos fanáticos que dicen: sí, correcto, Dios lo llamó, Él respondió y de ahí va a dar la voz de resurrección. Pero están errados y se lo demostraré a la luz del mensaje. El mensaje más al principio no fue así, dice el profeta. Si nosotros pasamos más allá de este velo mortal y tenemos que entrar en ese lugar oscuro llamado muerte, que cuando Él venga y Él llame, saldremos de entre esos que están muertos. Aquí el hermano Abraham dice una palabra crucial. Él dice: saldremos. Es una inclusión. Está hablando en plural. No dice esta vez saldré yo solo y los demás después. El profeta dice: saldremos de entre los muertos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí claramente el profeta dice saldremos. Eso es plural, es una inclusión. Él nos está haciendo ajeno a ese evento general. Él dice saldremos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer otra cita, porque ante algo controversial, la Biblia dice que tenemos que arreglarlo con 2 o 3 testigos. Amén. Vamos a ver otra cita. En el mensaje La crueldad del pecado de 1953, el profeta dice: algún día en esa resurrección gloriosa, cuando Él venga, mi cuerpo pudiera estar descansando debajo de la tierra allí. Pero cuando eso suceda, ustedes verán el pasto moverse de nuevo. Y yo saldré en su gran imagen gloriosa, al lado de muchos de ellos. Aleluya, dice el profeta. Porque yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección. Gloria al nombre del Señor. Una cita mucho más tajante. El hermano Abraham dice: yo saldré en su gran imagen gloriosa, al lado de muchos de ellos. Nuevamente hace una inclusión el hermano Abraham. Al lado de muchos de ellos. O sea que no hay una resurrección individual para el profeta. Hay una resurrección general. Aleluya. Ahora, esta resurrección general es parte del séptimo sello. Porque el séptimo sello, el profeta dice que el séptimo sello es la venida del Señor. Eso es lo que dice el profeta. Que el séptimo sello es la venida del Señor. Y la venida del Señor consta, según como leímos en Primera de Tesalonicenses, consta de la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Ahora, en un grupo de WhatsApp de ministros, algunos entraron en controversia y dijeron: ¿quién hace la voz de resurrección? ¿Y qué es la voz de resurrección? Muchos dijeron: la voz de resurrección en verdad no es una voz, es una trompeta. La voz de resurrección no es una voz, no es que alguien grita, es una trompeta, dicen. Pero yo les dije: hermanos, veamos al Dios en simplicidad. Veamos al Dios en simplicidad. Y yo les dije: la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, todas, la voz de arcángel, la voz de aclamación, la trompeta de Dios, las 3 cosas, yo les dije, las 3 cosas son trompetas. Y algunos hermanos: ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es eso de que las 3 son trompetas? Y yo: sí, hay escritura para decir que las 3 son trompetas.
Apocalipsis 17. Esta es la voz de aclamación. Apocalipsis 17. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿La aclamación qué fue? Fue una trompeta. Cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es una trompeta. Gloria al nombre del Señor. Que la voz de resurrección, ¿será una trompeta? ¿Será una trompeta la voz de resurrección para levantar a los muertos en Cristo? Veamos. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Aquí el apóstol Pablo nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, a la final trompeta. Dice el apóstol Pablo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La voz de resurrección, ¿es una trompeta? Sí, lo dijo el apóstol Pablo. Dice a la final trompeta, porque la trompeta será tocada y los muertos serán resucitados. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, el arrebatamiento. ¿Será una trompeta? ¿Será una trompeta? ¿Es una trompeta? Sí. Apocalipsis 4, versículo 1, lo leímos al comienzo de la predicación. Dice acá, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Gloria a Dios. Voz de aclamación, una trompeta. Voz de arcángel, una trompeta. Y la trompeta de Dios, el arrebatamiento, el rapto, es una trompeta. Muy simple. Así de simple es la palabra. Es Dios en simplicidad. Gloria a Dios. Todos estos eventos son trompetas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante que sea una trompeta? Porque la trompeta es un llamado. Porque la trompeta es una santa convocación. Porque con la trompeta se está anunciando algo. Cuando un rey se presentaba ante el pueblo, las trompetas sonaban. Cuando un reino y guerrero, un pueblo de guerreros, un gran ejército se dirigía a la guerra, sonaba una trompeta, sonaba una trompeta. Porque la trompeta es una convocación. Es una convocación. Cuando suena la trompeta es un acto de guerra. Y cuando el hermano Abraham, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, esa trompeta, ese mensaje fue una declaración de guerra para el enemigo. Y todos aquellos que están bajo esa unción, bajo la inspiración del mensaje, todos aquellos están con lucha, peleando contra el enemigo. Gloria a Dios. Porque la trompeta es una santa convocación. La trompeta es un evento el cual está indicándonos que algo tremendo va a suceder. Cuando José allá en Egipto, cuando José se presentaba en el carruaje, las trompetas sonaban, porque era una gran persona la cual se aproximaba. Y la voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, las tres son trompetas, porque las tres son eventos del séptimo sello. Las tres cosas son eventos del séptimo sello, porque el séptimo sello se compone de esas tres etapas. Entonces, una trompeta está anunciando algo, está anunciando que un ente poderoso, formidable, magnífico, viene a la escena. Y la aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, cada una de esas etapas nos está anunciando: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cada una de esas etapas nos anuncian que estamos cada vez más cerca de la venida de Jesucristo. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Así que la trompeta es una santa convocación. No todo aquel que escucha la trompeta, fue convocado. No todo aquel que escucha la trompeta. Porque la trompeta es una segregación también, es una separación también. Si hubiera guerra con otro país y la trompeta de nuestro país sonara, eso nos compete a nosotros nomás, no al país vecino o al otro país. Amén. La trompeta es una segregación. El hermano Abraham dice que Dios es un Dios separador. Separarse de las denominaciones, salir del mundo. La Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si uno está bajo la trompeta de la aclamación, uno no puede tener contacto con ismos, con falsas doctrinas. Eso, hay que limpiarse todo eso, limpiarse toda denominación. Porque la trompeta es una segregación. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nos separa o nos diferencia de los que no serán resucitados? Aquellos que no serán parte de la primera resurrección. ¿O qué nos segrega o qué nos diferencia de aquellos que no serán arrebatados? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos hace marcar la diferencia de aquellos que no son resucitados y de aquellos que no se van en el rapto? ¿Cuál es la diferencia? Algunos podrían decir, bueno, la gran diferencia es conocer el mensaje, es escuchar las cintas, es escuchar la voz del profeta. Sin embargo, están en un error, están equivocados, por cuanto los folletos, las cintas, el mensaje han caído también en manos de personas sin el Espíritu Santo y han sido falsos ungidos. Fijémonos en la parábola de las 10 vírgenes, la cual es una parábola de rapto, es una parábola de arrebatamiento. En Mateo 25 nos señala 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y del versículo 5 al 6 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese era el mensaje del séptimo ángel, que tanto lo escucharon las insensatas como las prudentes. Las 10 escucharon el mensaje del profeta y se oyó un clamor, el cual es lo mismo que la aclamación. Un mensaje, se oyó un clamor. Gloria a Dios. Entonces, este clamor decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Gloria a Dios. El mensaje del séptimo ángel es este clamor. El mensaje del séptimo ángel es esta aclamación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como conclusión, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ambas escucharon el clamor. Ambas escucharon el clamor. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas de Mateo 25, ambas escucharon el clamor. Amén. Y las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, todas eran vírgenes. No eran hijas de ramera como especifica Apocalipsis. En Apocalipsis señala que la gran Babilonia, la gran ramera, la madre, y con sus hijas. Y esas hijas son las denominaciones. Estas son vírgenes. O sea, se mantuvieron apartadas de esos ismos denominacionales. O sea, que prestaron atención al mensaje. Gloria a Dios. Pero las vírgenes fatuas escucharon la voz que despierta. Pero no tenían el aceite, no tenían el Espíritu Santo. Y por esa razón se quedaron en la gran tribulación. Entonces, ¿qué diferencia? Aquel creyente que está en la tumba es resucitado y al otro personaje que puede estar al lado y se queda ahí pasmado en la tierra. ¿Qué lo diferenció a él del otro? En que uno tuvo el Espíritu Santo. Uno tuvo esa resurrección espiritual en vida y por eso formó parte de la primera resurrección.
¿Qué nos diferencia a nosotros de las vírgenes fatuas que se van a quedar en la gran tribulación? En que en nosotros ha habido una resurrección espiritual. En nosotros hemos probado el Espíritu Santo en nuestra alma. Y eso es lo que nos diferencia a los demás. Porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nos diferencia. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos llevará a la gloria. El Espíritu Santo en nuestra alma es lo que nos diferencia de aquellas personas que son solamente miembros de iglesia. Gloria al nombre del Señor. Es esencial tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Porque el Espíritu Santo es la señal. Si una persona no tiene el Espíritu Santo en su alma, no es digna del arrebatamiento. Lo mismo para aquel que está en la tumba. Si en vida no tuvo el Espíritu Santo, no es digna de participar en la resurrección. Él no será parte, no será participante de la primera resurrección. Él estará en la segunda resurrección. Apocalipsis 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Los que son partícipes de la primera resurrección son aquellos santos que murieron a través de las 7 edades de la iglesia, pero tuvieron el Espíritu Santo. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo lo que necesitamos. Es el Espíritu Santo lo único que necesitamos. Y me refiero a tener el Espíritu Santo en el alma. Me gusta enfatizar eso. Me gusta enfatizar que el Espíritu Santo tiene que estar en el alma. Porque el profeta dijo una declaración muy tremenda, muy, por así decirlo, que causa conflicto. El hermano Abraham dice que una persona puede tener el Espíritu Santo y aún así estar perdido. Y esa es una fuerte declaración. Pero hay que ver con revelación lo que dijo el profeta. Porque esa persona que tiene el Espíritu Santo, pero ahora sí está perdido, es porque tiene el Espíritu Santo en un lugar incorrecto. Tiene el Espíritu Santo no ubicado en la esfera correcta. Porque el hombre, el ser humano, es un hombre compuesto por 3 etapas. El hombre, el ser humano, es cuerpo, espíritu y alma. Amén. Entonces, ¿por qué alguien puede tener el Espíritu Santo y aún así estar perdido? Es porque tiene el Espíritu Santo en una ubicación la cual no le sirve. Aún no le sirve, aún no es lo perfecto. Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, puede estar moviéndose en la iglesia. Y una persona puede tener el Espíritu Santo en la esfera del cuerpo. En la esfera del cuerpo, en lo posterior. En lo que está más expuesto, en la esfera del cuerpo, puede tener esa persona el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la iglesia se puede estar moviendo. Se puede estar moviendo y puede estar haciendo sanidades. Puede estar hablando el pastor. Y esta persona empieza a sentir quizás un escalofrío. Esta persona quizás pueda sentir una especie de fuego. Quizás las sensaciones de su cuerpo pueden sentir al Espíritu Santo moviéndose. Y esa persona quizás pueda alzar las manos. Esta persona quizás pueda que le salgan lágrimas por los ojos. Pero al día siguiente, esa persona que estaba llorando en las cosas de Dios, esa persona cae en pecado día tras día, cae en pecado y no avanza. Porque sintió solamente una sensación la cual fue una sensación superficial. Fue una sensación superficial y el Espíritu Santo no pudo calar más profundo. Porque el Espíritu Santo en esa persona estaba en la esfera solamente del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona que avanza un poco más, que está un poco mejor que la anterior y tiene el Espíritu Santo en la esfera del Espíritu? ¿Qué sucede ahí? El hermano Abraham dice, usted puede tener el Espíritu Santo y ahora estar perdido. Vamos a ver qué ocurre con esa persona que
tiene el Espíritu Santo, no en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Esa persona puede ser que tenga un gran don. Esa persona quizás tenga un gran don para tocar al enfermo y hacer lo que sea sanado. Otra persona quizás tenga un gran don y cante muy hermoso. Una persona quizás tenga el don para predicar y dé tremendos sermones. Pero esa persona no tiene el Espíritu Santo en su alma. Y esa persona, a pesar de manifestar dones, a pesar de tener quizás el don de ciencia, un buen lector, pero esa persona no ha matado al viejo hombre. Y aún así, pueden ver por ahí, ver iglesias en donde hay un pastor, pero que cae en adulterio. Hay iglesias en donde el líder del canto, el que canta muy hermoso, ¿qué pasó? Pues era un ladrón. Hay otro ministro, cayó en pedofilia. Tremendo. Otro gran cantante, etcétera, con un don maravilloso, una voz maravillosa, pero son livianos. Eso no sirve de nada. El hermano Branham dice, puede tener el Espíritu Santo y aún así estar perdido. Porque lo tienen el Espíritu Santo en el lugar correcto. Pero si ese Espíritu Santo del cuerpo se mueve al Espíritu y del Espíritu se mueve al alma, eso es totalmente diferente a lo anterior. Ahí es cuando uno se convierte en nueva criatura. Ahí es cuando uno pasa de muerte a vida. Porque lo demás era un don. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, dijo el profeta. El hermano Branham discernió y dijo, un hombre habló en lenguas, el otro hombre interpretó las lenguas. Uno era un verdadero hijo de Dios, el otro era un diablo, dijo el profeta. Es porque esa persona, la cual era un diablo, pero estaba manifestando el don, tenía el Espíritu Santo en otro sector. No lo tenía en su alma. Ananías, el profeta Balaam o Sedequías, todos esos, quizás por así decirlo, pomposos hombres, grandes hombres, Caifás, todos ellos, muchos de ellos profetizaron. Y muchos de ellos dijeron, tenían revelación, incluso Balaam edificó 7 altares. ¿Pero qué ocurrió? Ellos tenían la unción en otra esfera, no en la esfera correcta, y eran falsos. Aquellas personas que tienen el Espíritu Santo en la esfera del Espíritu, es ahí donde posiblemente tengamos los falsos ungidos. Por cuanto tienen dones, pero no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Pero tener el Espíritu Santo en el alma, eso te hace una nueva criatura, es una nueva creación. Es ahí donde tenemos seguridad de rapto. Es ahí donde nos da 7 truenos. Porque el Espíritu Santo en el alma, 7 truenos que nos da fe de rapto. Y teniendo el Espíritu Santo en el alma, nosotros ahí llegamos a tener una fe. ¿Y qué es la fe? La fe es una revelación. ¿Y una revelación de qué? De que nos iremos en el rapto. Nos iremos en el arrebatamiento. 7 tronos nos dan fe de rapto. ¿Por medio de qué obtenemos la fe de rapto? A través del Espíritu Santo, gozándose, moviéndose en nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo es esencial para nosotros. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos tenerlo en nuestra alma. El Espíritu Santo. Por esa razón es que yo siempre, y yo creo que aquellos hermanos que ven los mensajes, que ven cuando yo predico, aquellos hermanos que han visto los sermones, se dan cuenta que siempre trato de darle enfoque al Espíritu Santo. Siempre que predico, siempre que yo me pongo a estudiar, siempre trato de que en el sermón, en la predicación, siempre trato de darle enfoque al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos.
En cada sermón, en cada tema, en cada vez que hablemos de la palabra, en cada sermón, yo quiero hablar del Espíritu Santo. Porque te voy a decir algo. Porque un ministro que no predica del Espíritu Santo, usted verá a una iglesia sin el Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si alguien no predica del Espíritu Santo, la gente ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, la fe viene por el oír. Entonces si predicamos del Espíritu Santo, la gente se va a mover con intenciones, siendo incitados a luchar por la tierra prometida. El Espíritu Santo viviendo en el alma. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo en el alma es todo lo que nosotros requerimos. Y voy a demostrarle por el mensaje que el Espíritu Santo es el encargado de la resurrección y del rapto. Por el mensaje voy a aclarar que ningún hombre tiene algo que ver, que ningún hombre es encargado de esto. El hermano Abraham en el mensaje del rapto dice que la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, las tres las hace Jesucristo. Las tres las hace Jesucristo en su descenso. Y ya estamos en ese tiempo. Gloria a Dios. Y yo les voy a demostrar que es el Espíritu Santo el encargado de la resurrección y el rapto a través del mensaje. Muchos esperan el llamado del profeta para levantar a los muertos. Otros opinan que el ministerio quíntuple, la novia, resucita a la novia. Pero yo les digo que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para aquellos que piensan que el profeta o alguien más realiza la resurrección o el rapto, oigan estas citas. El mensaje, principio y fin de la dispensación gentil, de 1955. El profeta dice: uno de estos gloriosos días, usted descubrirá que este poder que cambia de rameras a señoras, de borrachos a caballeros y cristianos, es el mismo poder que lo levantará de esta tierra y lo llevará a casa en el rapto hacia la gloria. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El mismo poder que puede cambiar de una ramera a una señorita, el mismo poder que tiene el poder de cambiar a un borracho a un cristiano, el mismo poder que puede transformarnos a nuevas criaturas, es el mismo poder que nos levantará hacia el rapto. Oh, alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a ti, Padre. El Espíritu Santo es el que tiene que ver con esto. El Espíritu Santo es aquel que tiene que ver con esto. Ningún hombre es el encargado, ningún pastor es el encargado, ningún evangelista es el encargado, ningún apóstol, ningún maestro, ningún predicador, ningún diácono. Nadie es el encargado. Jesucristo es el encargado de llevarnos a la gloria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aquí el profeta habla del poder que cambia a la gente. Ese es el Espíritu Santo que nos convierte en nuevas criaturas. Aquí el profeta habla de rapto y el Espíritu Santo. Aquí combinamos el rapto con el Espíritu Santo. Ahora, en esta siguiente cita, hablaremos de la resurrección. Aleluya. El mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Gloria a Dios. De 1959. El hermano Abraham dice: y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus hermanos. Cuando el poder de esta iglesia se levante, levantará a sus hermanos. El poder de esta iglesia levantará a los otros hermanos y habrá una resurrección general. Estamos anticipando eso, dice el profeta. Fin de la cita. Aquí dice que es el poder que levantará a los hermanos. Aquí muchos se confunden porque ven la palabra hermanos. Entonces dice: nosotros somos hermanos de aquellos que están en la tumba. ellos son nuestros hermanos. Entonces por eso que algunos dicen:
el ministerio quíntuple. La novia levanta a aquellos de las tumbas. Pero acá el hermano Branham dice que es el poder. Es el poder. Dice cuando el poder se eleve. Cuando el poder de esta novia se eleve. Eso levantará a nuestros hermanos y habrá una resurrección general. Gloria al nombre del Señor. Aquí claramente el profeta habla de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es sinónimo de poder, es un poder vivificador, dice el profeta. Gloria a Dios. Entonces el hermano Abraham entrelaza el Espíritu Santo con la resurrección también. Otro mensaje, el sonido incierto. En 1960 el profeta dice... Perdón. Entonces el profeta dice en el mensaje El sonido incierto de 1960. El profeta dice: el mismísimo Dios del cual predicamos. El mismísimo Dios del cual predicamos, dice el profeta. La mismísima palabra, la cual es Dios. El mismísimo Dios que está en su palabra, algún día nos levantará por el bautismo del Espíritu Santo. Nuevamente, habla de levantar por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí con estas palabras podemos relacionar tanto el rapto como la resurrección, porque nos levantará. Aleluya. Mensaje, el agua de la roca siempre presente, de 1961. Acá el profeta dice: ahora mismo cada creyente aquí tiene vida eterna. El Espíritu de Dios en usted es suficiente poder para levantar los muertos, sanar a los enfermos y poner esas órbitas en condiciones. Ese Espíritu en usted es controlado por una ley. Ustedes son hijos de Dios y el Espíritu Santo en usted lo levantará en el día de la resurrección. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¿Quién hace la resurrección? ¿Algún hombre? ¿Algún ministro? No, es el Espíritu Santo. El hermano Branham dice que el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo en mí, nos levantará en la resurrección. ¡Aleluya! Eso es para los hermanos que están durmiendo. Pero para aquellos que somos arrebatados, es el Espíritu Santo el cual nos llevará a la gloria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces Pablo en Tesalonicenses dice que el Señor él mismo hace la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Porque son eventos de su venida, son eventos del séptimo sello, la venida del Señor. Amén. Pero como Dios usó un vaso para manifestar la aclamación, como usó al profeta, el séptimo ángel, para dar a conocer la aclamación, ellos piensan, bueno, Dios tiene que usar el mismo patrón. Él tiene que hacerlo de la misma manera. Entonces requiere un vaso para hacer la resurrección y requiere un vaso para dar la voz de trompeta y el rapto. Pero el hermano Branham dice, en cuanto a la resurrección, el hermano Branham dice que esa voz de resurrección es la misma que levantó a Lázaro. Es la misma. Es la misma voz que levantó a Lázaro. ¿Y esa fue la voz de quién? De Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ya leímos por las citas que leímos, que acabamos de escuchar, que es el Espíritu Santo quien levanta a los hermanos. Es ese poder. El hermano Abraham en otros mensajes dice de que vendrá un poder vivificador. Aleluya. Entonces, y el Espíritu Santo tiene que ver tanto en la resurrección como en el rapto. Y ahora para el broche de oro, Romanos capítulo 8, versículo 11. En cuanto a este tema, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa fue
otra cita ahora bíblica en cuanto a la resurrección, porque Jesús fue un ejemplo para nosotros en cuanto a todo sentido. En cuanto a todo sentido, Jesús fue un ejemplo para nosotros. Y Jesús, ¿cómo se levantó? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo venció la muerte? Aquí Pablo dice que fue el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Y así será con esta Virgen durmiente. Aleluya. Ahora, la ordenanza del rapto, el hermano Abraham, la ordenanza del arrebatamiento, el hermano Abraham lo aclara en el mensaje al rapto de 1965. Lo voy a leer. Dice el profeta: ahora la primera cosa es la aclamación, luego la voz y después la trompeta. La aclamación es un mensajero preparando a la gente. La segunda cosa es la voz de resurrección. Es la misma voz que encontramos en Juan 11, del 38 al 44, la cual llamó a Lázaro del sepulcro. Tenemos pues la preparación de la novia y luego la resurrección de los muertos para subir todos juntos. Ahora fíjese, son tres cosas que suceden. La siguiente, ¿cuál será? La trompeta, dice el profeta. La trompeta. La aclamación, una voz y una trompeta. La tercera cosa será la trompeta, lo cual en la fiesta de las trompetas siempre era llamando a la gente a la fiesta. Eso será la cena del Cordero con la novia, allá en el cielo. Este es el orden. Entonces ahora mismo vivimos en el tiempo de la aclamación. Y vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, la resurrección espiritual en nosotros. Amén. Y para comprender lo que se vivirá, hay que ver a Jesucristo. Para comprender qué sucederá, hay que ver a Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro ejemplo para cada circunstancia. Es un ejemplo para todo. Y también con respecto a la resurrección y el arrebatamiento. Amén. Y muchos dicen que ¿cuánto tiempo estaremos después de la resurrección? Algunos dicen entre 30 y 40 días. Pero yo les digo 40 días. ¿Por qué razón? Porque después de que Jesús se fue, estuvieron 10 días esperando los discípulos en el aposento alto. Y la palabra Pentecostés significa 50. Entonces, desde que se inició la resurrección hasta Pentecostés pasaron 50 días. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí después de la resurrección entre compañerismo con los hermanos? Sí, 40 días. Gloria a Dios. Ahora, por causa del tiempo no puedo hablar de la clase de cuerpo con el cual los hermanos se levantarán y la clase de cuerpo que nosotros obtendremos. Pero sí tendremos un cuerpo glorificado. Es el alma uniéndose a la teofanía, haciéndose una. Es la eternidad en nosotros que el Espíritu Santo vivificó el alma, abrazándose con el edificio, con las moradas que preparó Jesús. Es el alma y la teofanía uniéndose. Amén. No puedo darles detalle de eso, pero sí puedo decir que a través de ese cuerpo que nosotros recibamos después de la resurrección, cuando nosotros seamos transformados, es por esa clase de cuerpo la cual por nosotros podemos llegar allá. Es como nuestra nave, por así decirlo, nuestra nave espacial, que podemos sobrepasar las dimensiones y llegar a la cena de la boda del Cordero. Amén. Es a través de ese cuerpo por el cual nosotros podemos despegarnos de esta tierra. Es con esa clase de cuerpo, la única clase de cuerpo con la cual nosotros podemos vencer esta fuerza la cual nos retiene en la tierra, la cual los científicos lo llamaron gravedad. Pero nosotros con esta clase de cuerpo glorificado podemos vencer aquello que los científicos denominan como gravedad y podemos sobrepasar las dimensiones. Amén, Señor. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo, a la vista de sus discípulos, con un cuerpo glorificado, ascendió.
Él rompió esas barreras científicas de que muchos dicen que de la gravedad que aferra los cuerpos a esta tierra. Jesús ascendió enfrente de todos esos testigos. Él ascendió en un rapto. Gloria a Dios. Entonces, eso mismo sucederá con nosotros. Y ahora esto es importante. Esto es importante. No tengo tiempo para hablar del cuerpo glorificado que obtendremos en la resurrección y en nosotros al ser transformados, pero esto es importante y va acorde al tema. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, Pablo nos dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios? Porque esa combinación, ¿por qué? Esa combinación de carne y sangre no puede irse en el rapto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque fue la sangre la que ocasionó la caída de Adán y Eva. Fue la sangre. Así lo dijo el profeta. Así lo dijo, porque cuando alguien se allega a su mujer, cuando alguien entra en intimidad con su mujer, en el esperma, ahí está la hemoglobina, ahí está la sangre, el código genético, la sangre. La sangre fue lo que ocasionó la caída, y por eso es sangre lo que se requiere para el sacrificio. Fue sangre lo que se requirió. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz y desplegar hasta la última gota de sangre. Gloria a Dios. Y esto sobre la sangre y la caída en el Edén está relacionado con algo que tenemos acá. Todos nosotros, todo ser humano lo tenemos acá. Y es el hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en el cerebro. El hipotálamo se encuentra en el cerebro y el hipotálamo es el encargado de hacer varias cosas. Tiene muchas funciones el hipotálamo. Una de sus funciones, por ejemplo, es regular la temperatura del cuerpo. Otra de las funciones es regular la ingesta de alimentos. O sea, personas con ansiedad. Las personas con ansiedad que quieren mucha comida y no se sacian. Es porque algo le está fallando en el hipotálamo. ¿Ven? Pero una de las cosas que quiero enfatizar es que el hipotálamo es el encargado de las emociones. El hipotálamo es el encargado de las emociones como la rabia, el enojo. El hipotálamo es el encargado de las emociones como la tristeza. Si una persona está alegre o si una persona está con sentimientos. Si una persona quizás quiera a otra con emociones, está relacionada con el enamoramiento. El hipotálamo está relacionado también a sensaciones sexuales. El hipotálamo está relacionado también a la satisfacción sexual, a la excitación de la persona, sea hombre o sea mujer, está relacionado a la excitación sexual. Y es por esa razón de que esto se entrelaza con la sangre, porque es la sangre la cual lleva la información al cuerpo. Entonces, ¿qué ocurrió? El diablo empezó a lanzar cizaña a Eva. ¿Y qué sucedió con Eva? Ella empezó a canjear sus emociones. Ella no se dejó guiar por la revelación de Dios, sino que Eva se dejó guiar por las emociones. Y de las emociones que produjo el hipotálamo, eso lo guió a una satisfacción sexual. ¿Qué ocurrió con Adán? Adán lo mismo. Eva le presentó el conocimiento a Adán y Adán empezó a trabajar su hipotálamo, sus emociones, sus sentimientos. ¿Y qué ocurrió? La sangre que el hipotálamo dio la orden, la sangre produjo la erección en Adán. El hipotálamo es el que se encarga de esas manifestaciones sexuales. Entonces, por esa razón, Pablo dijo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, por cuanto la sangre en el cuerpo
el hipotálamo la hace funcionar y hace que las emociones guíen al cuerpo. Por esa razón, el profeta dijo que el diablo decidió trabajar en nuestra mente. Pero Dios escogió el corazón. Porque el diablo trabajaba en la mente por ese sistema del hipotálamo. Y el diablo dijo, yo controlando el hipotálamo, controlando las emociones de la persona, yo obtengo victoria. Pero Dios escogió el corazón. Y en el corazón tenemos un alma. Y esa alma, si es vivificada con el Espíritu Santo, esa alma controla el cuerpo. Y el hipotálamo está bajo sujeción a través del alma vivificada por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces, el hipotálamo interviene en las emociones como la rabia, tristeza, satisfacción sexual, etc. Y el hipotálamo trabaja con la sangre. Sin la sangre, el hipotálamo no entra en función. Gloria a Dios. Entonces, esa interacción del hipotálamo con la sangre fueron entes biológicos por el cual Adán cayó en pecado. Por esa razón, Pablo en 1 Corintios 15, versículo 50, dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Esa combinación no puede ir al cielo. Y percátese de esto. Percátese de esto, porque los egipcios tenían ciertas revelaciones. Los egipcios tenían ciertas revelaciones. Ellos podían edificar pirámides. Los egipcios tienen pinturas que duran hasta el día de hoy. Y los egipcios realizaron las momias. Ellos momificaron a grandes reyes, a grandes faraones que tuvieron. ¿Por qué tenían eso especial los egipcios? ¿Por qué razón? Porque en Egipto en un tiempo estaba una gran unción. Y esa unción fue el huerto del Edén. Amén. El hermano Abraham, el profeta, dice en el mensaje: el Dios de esta edad perversa dijo que el huerto del Edén se encontraba en Egipto. Por esa razón fue que en Egipto tenían ciertos pulsos de revelación. Y en Egipto tenían la revelación de la resurrección. Tenían una revelación, una cierta revelación, pero en ellos había una mezcolanza. Una mezcolanza había entre ellos. Y tenían el conocimiento. Ellos esperaban una resurrección, pero no tenían lo perfecto, que es la palabra de Dios. Tenían solamente unos ciertos pulsos que obtenían revelación. Entonces, como ellos creían en la resurrección, ellos crearon las momias. Y usted sabe cómo los egipcios pudieron momificar. Hasta el día de hoy la ciencia no puede hacer momias. Pero los egipcios tenían esos pulsos de conocimiento. ¿Cómo pudieron preservar esos cuerpos hasta hoy? ¿Cómo lo hacían? Pues tiene que ver con la sangre. Los egipcios, a ese faraón Tutankamón, los egipcios, para preservar su cuerpo, le quitaron toda la sangre al cuerpo. Ese era el método, ese era el secreto. Sacarle toda la sangre a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre es lo que nos mantiene vivos ahora. Porque si alguien le entierra un puñal o lo quiere degollar y se le va la sangre, esa persona muere. Pero cuando una persona va a la tumba y muere, ¿qué es lo que trae la pudrición? ¿Qué es lo que trae la corrupción al cuerpo? Es la interacción entre la carne y la sangre. Entonces los egipcios, para que estos faraones no se pudrieran, ellos tuvieron que sacarle toda la sangre a esos cuerpos. Gloria a Dios. Lamentablemente ellos no fueron partícipes de la primera resurrección. Cuando Jesús gritó a gran voz, se levantó José, que estuvo en Egipto, pero no se levantaron los demás faraones. Hasta el día de hoy quizás ellos esperan la resurrección, pero no la obtuvieron ya. Sin embargo, algo de cierto tenían, algo de estar en lo correcto ellos tenían, porque
la sangre no puede estar para la preservación de un cuerpo. Gloria a Dios. Pablo dijo, carne y sangre no pueden heredar el reino, porque la sangre en el cuerpo trae la pudrición. Amén. Y si la sangre es sacada, la sangre por la cual trajo el pecado, la sangre, si es a Dios. Entonces, si la sangre es sacada, el hipotálamo queda sin poder. Entonces, naturalmente, los egipcios le sacaron la sangre a los cuerpos, pero de igual manera no fueron parte de la resurrección, cuando Jesús levantó a los santos del Antiguo Testamento. Pero algo de cierto, de razón tenían los egipcios, porque el cuerpo glorificado no está compuesto de sangre. El cuerpo glorificado, el cuerpo con el cual se levantó el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, no estaba compuesto de sangre. Por cuanto hasta la última gota fue rociada en el sepulcro. Allá, en la cruz, hasta la última gota fue rociada. Gloria a Dios. Amén. Entonces, fíjense en Jesucristo resucitado. Él de la nada se le aparece a sus discípulos. Él solamente aparece. Los discípulos están rodeados y Jesús aparece enfrente de ellos. Y ellos temieron. Ellos pensaron que era un fantasma o un espíritu o algo por el estilo. Pero Jesús les responde en Lucas 24, versículo 38, y Jesús les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo el Señor Jesucristo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dese cuenta, fin de la cita, dese cuenta de que el Señor Jesucristo habló de que Él tenía carne y huesos, pero no dijo nada de sangre. No dijo nada de sangre. Porque si hubiera sangre en este cuerpo, tendría un final. Pero ese cuerpo, al no tener sangre, estando glorificado, ese cuerpo era incorruptible. Ese era un cuerpo el cual ya era eterno. Ese era un cuerpo digno de eternidad. Y esa es la clase de cuerpo que nosotros recibimos en el momento en que la tierra empieza a remecerse y los santos empiezan a salir de las tumbas. Ese cuerpo nosotros recibiremos y nosotros no tendremos ya esta sangre, la cual nosotros nos cortamos, no tendremos de esta sangre. Porque hay algo que reemplaza esa sangre. Porque en nuestra alma está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la señal. Es ese intercambio que hubo. La sangre de este cuerpo no nos sirve. Pero el Espíritu Santo es la sangre del cuerpo místico de Jesucristo. Es sangre eterna. Es la sangre divina del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando la tierra se remueve, los santos salgan, nosotros seremos transformados al mismo cuerpo que recibió el Señor Jesucristo tras su resurrección. Y nosotros tendremos compañerismo con ellos. Pero luego todos nosotros nos reuniremos en un cierto lugar, en una santa convocación. Nos reuniremos todos y juntos, unánimes, en un mismo espíritu, bajo una misma sazón, una misma unción. Todos nosotros ascenderemos y nos reencontraremos con el Señor Jesucristo, el esposo, el cual dijo: vendré a buscarme a mí mismo. Y la novia dice, la Biblia dice, el Espíritu y la esposa dicen: ven Señor Jesucristo, porque esta novia, esta esposa se ha preparado con el Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Anhelen el Espíritu Santo. Estamos nosotros rodeados con ese Espíritu Santo y siendo vivificadas nuestras almas. Pronto ya recibiremos a nuestro esposo. Pronto ya el Espíritu Santo viene para vivificar todos los cuerpos que están ahí en las tumbas y los levantará. Y nosotros juntos, unánimes, nos iremos en un arrebatamiento. Que Dios les bendiga grandemente. Espero que esta predicación haya sido de bendición para sus vidas.
Un gran shalom, novia de Jesucristo. Shalom, shalom, shalom. Amén.